Bueno, vamos a iniciar esta nueva sesión. Gracias a ustedes por venir. Desayuno de Libertad y Progreso. Hoy tenemos el gusto y la satisfacción de tener acá a José Ciaba Serrate. José es un hombre experto en economía internacional y mucho más que eso. Tiene un premio Conex como analista económico y hombre de medios. Desde hace cuántos años, no sé, pero más de 30 años lo vemos en el ámbito financiero, firmando artículos como Gordon Greco, tratando el tema internacional, de la economía internacional. Es miembro del Instituto de Política Externa de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ahí nos vemos. Y tiene otras membresías. Es también profesor del SEMA en posgrado y de otros lugares. Pero sobre todo es un hombre de análisis serio, además de saber transmitir el análisis que hacen, poniéndolo al alcance de la gente. Por eso que lo hemos invitado. La economía internacional siempre tiene sus problemas, y hace no más de 2 o 3 semanas tuvimos un remesón. Exacto. Nos puso a todos muy preocupados. Bueno, de esto queremos hablar, queremos que hable él. Va a ser una exposición de 30 a 40 minutos y después vamos a hacer las preguntas. ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación, Manuel, Agustín, por el título que se lo debo a Agustín. El título es El pulso de la economía internacional y sus repercusiones sobre la Argentina. Mucho mejor que esa. Y así que vamos a hablar un poquito de la economía internacional, rápido, de los problemas. Yo creo que podemos dar un pantallazo de dónde está la economía internacional, los mercados internacionales, y después derivar hacia la Argentina, que siempre es una preocupación que tenemos. Así que vamos al grano directamente. Yo diría, lo que hay que entender, un buen momento para arrancar es la pandemia del fines del 2019 y que impactó de lleno en el 2020. Eso fue un shock previsto, no exactamente un cisne negro, porque la Organización Mundial de la Salud en el 2004 había dicho que una pandemia era inevitable. Y uno podía asistir a charlas de Bill Gates, donde siempre planteaba qué podía suceder si ocurría una pandemia. Sabíamos que iba a ocurrir, pero pensábamos que se iba a poder contener, que esa había sido la experiencia en los 20, 30 años anteriores, algunos brotes complicados en Asia y en África, pero nunca salieron de los continentes. Esto se desbordó y obligó a cambiar, digamos, la política y darle una prioridad a la salud. Y esa prioridad de la salud obligó a encerrar a la población, a operar con una parte muy pequeña, a mantener la población viva, etc. Lo hemos dejado atrás, pero eso fue un shock tremendo. Y lo que tenemos acá es un gráfico sencillo con el comportamiento del PBI hasta la pandemia, el comportamiento efectivo del PBI hasta el día de hoy, y las proyecciones que hacía la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos antes de la pandemia acerca del crecimiento a largo plazo. Y lo que sucedió fue una caída vertical de la producción, un patrón muy típicamente asociado a una catástrofe natural. Estados Unidos en un mes, en el mes de abril, perdió unos 20 millones y medio de puestos de trabajo en un solo mes. Más o menos un 14% de su fuerza laboral. Para tener una idea, la Gran Depresión generó la misma destrucción en un poco más de un año, un poquito menos de un año y medio. Así que ese shock frontal fue muy potente. Gracias a la crisis de Lehman, ya habíamos discutido mucho qué hacer en circunstancias parecidas, no exactamente, porque este era un shock de oferta totalmente distinto al shock de Lehman, pero eso permitió una respuesta de política económica muy rápida, sin discutir lo que se había discutido en Lehman, si había que meterse, no había que meterse, qué tenía que hacer la política fiscal y todo lo demás. Así que aún si esto ocurrió en un año electoral en Estados Unidos, la pandemia creo que le costó la reelección a Trump. Demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo muy rápidamente, lanzaron un programa fiscal esta vez muy potente, más grande. De Lehman se aprendió que no solo había que ser desmesurados, sino que no había que apresurarse en desconectar el estímulo. Y la administración Biden agregó, digamos, la idea de que para evitar una recaída o para conseguir una recuperación más rápida y segura
y esto tenía también un derivado político, para que no hubiera descontento en la población, era particularmente importante asegurarse que la recuperación fuera potente, que sus efectos derramaran a la población. Y por eso por primera vez Estados Unidos además aplicó un paquete fiscal cuando ya sabía que la economía estaba fuera de la recesión, procíclico. Esto le dio a la recuperación una potencia tremenda. Si pudiéramos comparar con lo que fue la crisis de Lima se estabilizó, llevó mucho más tiempo. La recuperación retomó las tasas de crecimiento anteriores, pero no fue posible, salvo 20 años después, recuperar la trayectoria de crecimiento que tenía la economía antes del shock. Y acá la caída fue muy fuerte. La recuperación de los niveles previos de la pandemia se consiguió antes de que terminara el 2020, y se recuperó también el tiempo perdido y se empalmó con el ritmo de crecimiento que hubiera tenido la economía según se proyectaba sin pandemia. Y hoy estamos 1% por arriba de ese nivel. Yo voy a hablar mucho de Estados Unidos, pero mutatis mutandis, este proceso, quizás menos exuberante, lo hemos visto en el resto de los países, ¿no? Entonces, el primer punto, yo diría, esto es la postal de un aterrizaje exitoso, aunque el aterrizaje todavía no concluyó, pero este es un derrotero, yo diría, particularmente exitoso, comparado vis-a-vis con Lehman o con otras crisis en el pasado. Es decir, podemos decir que la economía mundial tiene muchos problemas, que el mundo es muy turbulento, pero reconozcamos que la respuesta que le ha dado el mundo a la pandemia, a la salida de la pandemia y todo lo demás, a mi juicio es la más exitosa. Por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, es la operación más exitosa en todos los años de existencia de la Reserva Federal, y por amplio margen. Y la Reserva Federal existe desde 1913. Por supuesto, esta es mi visión particular. Puede estar errada, alguien puede pensar otra cosa, pero me invitaron a expresar mi opinión, así que sí. La otra parte del mandato dual que tiene el Banco Central en Estados Unidos es la inflación, y efectivamente la inflación antes de la pandemia. El Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, adoptó en 2012 de manera formal un esquema de metas de inflación, y por primera vez dijo que la meta de inflación era 2% en el año. Y hasta antes de la pandemia le costó enormemente cumplir la meta, pero no por exceso, sino por defecto. Es decir, teníamos un mundo con una inflación más baja, inclusive que la que se proponía alcanzar la Reserva Federal, y esa era su preocupación. Cuando tuvimos el shock de la pandemia, obviamente el primer efecto fue deflacionario o desinflacionario, y luego empezamos a tener la recuperación, y luego agregamos programa tras programa de estímulo, inclusive el último de Biden, digamos, tremendamente expansivo, y la inflación en el año 2021, a partir de marzo, Biden empezó a librar los cheques, aprobado su paquete en el Congreso, la inflación se disparó. Y los bancos centrales miraron convenientemente para otro lado. Alguien puede decir, bueno, no podemos decir que esta es la mejor operación de la Fed, porque la Fed toleró esto. Yo creo que hay que ponerlo en un marco, y hay que entender por qué la Fed toleró esto, sin decirlo, mirando para otro lado, porque básicamente lo que había que conseguir en el 2020 era salir del pozo y asegurarse que la salida iba a ser contundente. Eso hizo, por el lado de la política fiscal, solo más Congreso, la voluntad de meter todo el estímulo posible. Y no tenía sentido, a mi juicio, complicar eso, porque la inflación estuviera subiendo, abortando eso, operando desde el Banco Central en el 2021, cuando no estaba claro la resolución del problema de la pandemia. A mi juicio, la Fed y los bancos centrales hicieron bien en mirar por otro lado. Ahora, una vez que se aseguraron esta recuperación, con tardanza, corriendo detrás de los acontecimientos, empezaron a ajustar las tasas de interés. 2021 termina en Estados Unidos con 7% de inflación medida por los precios minoristas. Con las tasas a 10 años en 1,5%. Con tasas a 10 años sin protección sobre la inflación, con bonos del Tesoro a 1,5%. Y con el Banco Central todavía comprando bonos hasta mediados de marzo. O sea, todavía expandiendo la liquidez hasta mediados de marzo. Ahora, a partir de mediados de marzo, la Reserva Federal dice: acá cambia la partitura, ahora nuestra prioridad es bajar la inflación a la meta del 2%.
Y esa tarea empezó a hacerse con un shock inesperado en febrero del 2022, que fue la invasión a Ucrania, y con una respuesta de la política que terminó generando un shock adicional en el precio de los commodities y todo lo demás, que se podía haber evitado o que estaban los planes de Putin que no ocurriera, porque eso era lo que había sucedido en el 2014 cuando Rusia se anexió a Crimea. El mundo miró para otro lado. Entonces tuvimos un shock de inflación, la inflación en medida por precios minoristas llega a 9%, esta es la medida oficial de la Fed, es el deflactor del gasto del consumo, llega a 7% y esta es la historia actual. Hoy, 12 meses para atrás, la inflación medida por el deflactor está en 2,5%. La meta sigue siendo el 2% y la Fed se propone llegar al 2%. Si miramos la inflación minorista, el dibujo es similar. La inflación minorista en los últimos 12 meses está en 3%, si uno toma la mediana está en 4%. Pero digamos, el cabo de buena esperanza se dobló claramente en el 2022, en el segundo semestre. La inflación está cayendo, la economía no entró en ningún momento en una recesión y el ciclo económico se ha estirado trimestralmente. Estos son los datos, acá hubo 2 trimestres de caída del PBI, pero tampoco es una recesión si uno mira el ingreso, si uno mira la demanda final, es decir, la producción se frenó porque había muchos inventarios, la demanda se sostuvo, después la producción retomó, y tanto los ingresos como la demanda final, como la demanda del sector privado, todas esas variables se siguieron manteniendo muy robustamente. La tasa de crecimiento potencial que estima la Fed y el Congreso está por debajo del 2%, el promedio está por arriba, el último trimestre cerró en 2,8%, este trimestre probablemente estemos alrededor del 2%, la economía este año, el fondo dice, va a crecer al 2,5%, puede crecer en Estados Unidos al 2, 2,5%, o sea, el ciclo económico continúa a un ritmo muy saludable, la inflación que se había disparado va camino al 2% y la Fed no tiene ningún apuro en que llegue al 2%, en sus proyecciones oficiales se estima que eso se va a producir a fines del 2026. Esta es la evolución mensual del empleo, eso lo podemos pasar rápido, pero digamos acá hay un punto importante. Hemos estado creciendo a un ritmo de 170.000 empleos netos nuevos creados por mes en Estados Unidos. Hubiéramos pensado que eso era muy difícil de sostener sin recalentar el mercado de trabajo, pero en Estados Unidos había un shock muy importante que hizo que esto fuera posible, que es el shock de la inmigración neta. Entonces el crecimiento, la línea naranja, el crecimiento endógeno de la población, bajó también con la pandemia afectó casi todos los órdenes. El año pasado la población por nacimiento menos fallecimiento aumentó en 500.000 de personas y la inmigración neta sumó 1.100.000 personas. Y digamos, los inmigrantes en Estados Unidos tienen una edad obviamente mucho mayor que los recién nacidos. En Estados Unidos tiene un impacto muy grande en la fuerza laboral, ¿no? Entonces Estados Unidos ha tenido esta capacidad de crecer sostenidamente a un ritmo mayor del que yo hubiera imaginado, tomando en cuenta el crecimiento de la fuerza laboral en línea con el crecimiento demográfico. Ha habido una explosión de inmigrantes que ha permitido que esto se pudiera producir y a la par hubiera una desaceleración en los salarios y no hubiera tanta presión desde el punto de vista ni de precios ni de faltante de mano de obra. Esta es una historia abreviada, digamos, desde los años 60 hasta la actualidad, de la tasa de interés, que es la herramienta que maneja la Reserva Federal. En términos nominales, la línea azul, en términos reales, la línea roja. Este gráfico es de fácil lectura, en el sentido de que las barras grises nos determinan los periodos donde la economía estuvo en recesión, y por ende todos los blancos son periodos de expansión. Este es el comportamiento de la tasa nominal. Estados Unidos, a diferencia de Europa, nunca ha querido perforar o usar tasas por debajo de cero. Y esta es la evolución, y vemos acá una suba de la tasa y una recesión, otra suba de la tasa y otra recesión. Frecuentemente la política monetaria, la suba de tasas, han estado asociadas
ya sea como correlación simple o como causalidad, a episodios posteriores de recesión. Y lo primero que uno pensó en el 2022, en marzo, cuando las tasas estaban en 0, la inflación estaba en 7, Putin invade Ucrania, tenemos un shock en los precios de la energía y de todos los commodities, que la suba de tasas iba a tener que ser muy fuerte para estabilizar esa situación, y lo más probable iba a ser una recesión. Y el primer indicador que captó esto, el 3 de enero, la bolsa hace un máximo y la bolsa se desploma en una caída que llegó a ser de alrededor del 26-27% en un bear market, y ese es uno de los indicadores más usuales de una recesión por venir. La bolsa anticipa, dice el refrán. Y fíjense, un periodo, por ejemplo, muy crítico, muy parecido a este, que es el de Paul Volcker, mucho que tuvieron que subir las tasas de interés, y las dos recesiones que Paul Volcker provocó para retomar, digamos, una economía estable después de su transición. Paul Volcker dejó una economía estable, yo diría que dejó esta trayectoria hacia adelante. Cuando él se retiró, la inflación estaba en el orden del 4%, que para esos años era una tasa de inflación aceptable. Acá tenemos un proceso de suba de tasas muy importante, desde el nivel de 0 hasta 5,5, que es el techo actual, y lo que no tenemos es la línea gris posterior. No hemos tenido ninguna recesión. Si uno mira la magnitud de la variación de la tasa de interés real, que estaba en términos negativos muy profunda, esto es un cambio comparable únicamente con el cambio en la tasa de interés real del periodo de Volcker. Volcker, al lado de Powell, uno podría decir de manera provocativa, ha conseguido los mismos resultados, pero Volcker como un carnicero y Powell como un finísimo cirujano que nos ha extirpado el mal, o está en camino a hacerlo de una manera más completa inclusive que Volcker, pero sin ningún sufrimiento. No es palabra de Dios, está dicho para que lo piensen, y si están en desacuerdo. Muchísimos indicadores, el sentido común, la percepción ex ante, uno apuntaban a que esto iba a ser un proceso azaroso, complicado y con un costo real muy grande. Uno de los indicadores más eficaces para señalar un año antes el riesgo de la recesión es la pendiente de la curva de rendimiento, es decir, la diferencia entre la tasa de largo y corto plazo en Estados Unidos. La típica señal que a uno lo alerta de una recesión es que las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo, la curva es inviable. Esta inversión es la que está marcada acá en rojo y precede, como ustedes ven, las recesiones posteriores. Ese indicador marcó el rojo también y lo sigue haciendo, y lo que no está es la recesión. Seguimos esperando a Godot de alguna manera, quien no se hace presente. Les decía, esta es la operación más exitosa de la Reserva Federal. La anterior, según Alan Blinder, no mi opinión, había sido a mediados de los 90, cuando estaba la Greenspan, de la cual podemos nosotros dar fe. Fue un proceso de suba de tasas que empezó en febrero del 1994 y terminó en febrero de 1995. Las tasas estaban en 3%, la inflación no llegó a subir. Preventivamente Greenspan empezó a subir las tasas, la subió a un nivel del 6%, hizo este camino, después tuvo que bajarlas a partir de febrero del 95. Blinder no hace referencia, pero digamos uno podría decir desde acá, tuvimos el tequila en diciembre del 94, etc. Tuvimos como efecto colateral, que en Estados Unidos no pesa mucho, pero digamos podríamos decir que ese proceso de ajuste tuvo un daño real, por lo menos en la periferia, pero en Estados Unidos, como ustedes ven, se estabilizó la situación, no hubo una recesión en el medio y el ciclo económico se estiró, que es lo que uno busca con esta política. Ahora, este era un proceso que uno no puede comparar en magnitud con esto, porque la magnitud de los desequilibrios, del ajuste y todo eso es mucho más importante. Por eso creo que se puede sostener, no se puede discutir la importancia de esta maniobra. Uno diría, Powell es mucho más listo que Volcker. Yo diría que básicamente uno encuentra el mismo resultado en otros bancos centrales y que el factor más importante para estos resultados fue la credibilidad de la cual gozan los bancos centrales, que se generó antes de Powell, obviamente, y Powell a lo sumo
pudo mantener. Y esa credibilidad era lo que Volcker no tenía. Si uno tiene credibilidad, uno puede ajustar operando sobre las expectativas, y las expectativas tienen un efecto muy importante. En términos prácticos, esto es lo siguiente. Yo les decía, la inflación era 7% en diciembre y la Fed todavía estaba expandiendo la liquidez. Y el mercado de bonos de largo plazo exigía una tasa, una retribución de apenas 1,5%. Aun cuando, si eso se mantenía por 12 meses, uno debe perder prácticamente 6 puntos o 5,5 puntos de retribución por el exceso de inflación. Y en este proceso de ajuste hemos visto que las tasas han subido, pero no subieron, no necesitó la Fed subirlas a un nivel superior a la inflación. Cosa que sí necesitó Volcker, porque Volcker no tenía credibilidad. Los mercados pensaban en esos años que los bancos centrales iban a preferir acomodar la situación y no correr el riesgo de una recesión. Y por ende Volcker se mantuvo en los 13, pero para que finalmente tuviera efecto su política, cuando no había credibilidad, hubo de suceder la recesión. Volcker tuvo que mostrar que él no le temblaba el pulso, y recién a partir de ahí sucedieron los efectos reales. Los efectos reales acá empezaron a mostrarse mucho antes y no hubo necesidad entonces de llegar a un nivel tan alto, aun cuando hubo un shock en mitad del camino, que por lo menos del lado de los países occidentales no estaba previsto, como la invasión de Ucrania. Y aún dada la invasión de Ucrania, lo que estaba previsto era una represalia muy limitada o recortada a la Unión Soviética que no afectara la energía. La presión de la opinión pública, porque la verdad que Zelensky se manejó de una manera impresionante en términos de comunicación, hizo que se le cerraran todos los caminos a Rusia. Entonces también la energía quedó envuelta en ese proceso, y eso era un tema particularmente delicado, sobre todo para Europa, en términos de la provisión de gas natural. Entonces, esta es la historia desde la pandemia hasta ahora, y yo diría que es una historia de gran éxito, paradójicamente en un mundo que si uno lo mira rápidamente, lo que uno ve es confrontación, ruido, convulsión, falta de liderazgos, etc. La semana pasada hubo una reunión, todos los años la Reserva Federal hace una conferencia en Jackson Hole, y ahí aprovechó Powell para decir, bueno, ahora vamos a cambiar de página, vamos a dejar de subir las tasas, en realidad la Fed lo dejó de hacer en julio del año pasado, y ahora estamos convencidos de que la inflación va a seguir declinando, de que el mercado de trabajo, que estuvo tan robusto, ya no es tampoco una fuente de probables o posibles presiones inflacionarias, y que en realidad lo que vemos es quizás que la política monetaria es demasiado restrictiva para esta instancia, y para asegurar que el aterrizaje termina bien, lo que estamos dispuestos ahora es a empezar a recortar las tasas de interés. Dijo algo también muy interesante: no buscamos ni le daremos la bienvenida a un enfriamiento adicional de las condiciones laborales. Es decir, implícitamente lo que la Fed nos está diciendo, ahora nos interesa más estabilizar el mercado de trabajo que la dinámica de la inflación. La lectura de esto es en la próxima reunión, en septiembre empieza la baja de tasa. Y como Austin Goolsbee, que es un economista que está en la Fed de Chicago, ha dicho, en general cuando la Reserva Federal llega a la conclusión de que las condiciones ameritan una baja, esa baja no es solitaria, sino que detrás de esa baja vienen muchas más. Y esto es importante desde el punto de vista de las repercusiones de Argentina. La verdad que cuando uno examina y sigue de cerca esta dinámica, la Reserva Federal tiene un rol muy importante, pero una parte importante de la Reserva del trabajo es un trabajo de comunicación, y gran parte de los efectos asociados a la política monetaria se producen por anticipado, porque se transmiten, se comunican. Y hay otras partes del mercado que empiezan a hacer el trabajo, yo diría, sucio o limpio, digamos, de la Fed. Y si uno mira el comportamiento de las tasas de largo plazo, que son relativamente independientes de las decisiones de política monetaria, lo que uno ve es que en octubre del año pasado las tasas llegaron a estar a un nivel del 5%. Eso fue lo más alto que estuvieron las tasas. Recuerden, hablamos de inflaciones según como uno las midiera entre 7 y 9%. Es decir, esto se pudo estabilizar sin necesidad de poner las tasas más altas que la inflación, para que las compañías no acumulen inventarios, lo financien a una tasa baja y se aprecien a la tasa de inflación. Entonces, las tasas largas vienen bajando, las condiciones financieras son muy buenas, hay un mercado bull
en Estados Unidos desde octubre del 2022, hay nuevos récords sucesivos de la bolsa, es decir, hay todo un contexto que ha ido bajando la asfixia que genera la política monetaria. Ahora viene después la política monetaria anunciando que también va a bajar las tasas que maneja, que son las de corto plazo. Las condiciones financieras también derraman, el dólar es un elemento muy importante cuando uno quiere medir bien la tirantez, digamos, de las condiciones monetarias y crediticias. El dólar está un poquito a mitad de camino, tuvo una caída importante en la pandemia, cuando ganó Biden, con las políticas expansivas de Biden, después empezó a apreciarse muy fuerte con la suba de tasas mucho más, y ahora yo diría que está en este terreno intermedio. Para Argentina va a ser muy importante que esto siga disminuyendo, y todas las señales que tenemos hasta ahora es que esto parece que va a ser así. Muy rápidamente, porque a lo mejor es un detalle, ¿por qué la Fed está cambiando su posición? Yo diría básicamente porque la tasa de desempleo ha subido muy rápidamente, desde el principio de año estaba entre 7 a 4.3, son niveles de desempleo muy bajos. Durante mucho tiempo la Fed pensó que la tasa de desempleo de equilibrio compatible con pleno empleo era 4,5. Yo recuerdo haber leído algún paper de Larry Summers cuando era joven, ¿no? Que decía que era 6. Obviamente esto es un nivel variable. Acá sucedió una especie de milagro que durante 2 años, yo diría el mes antes de que la Fed empezara a subir las tasas, la tasa de desempleo en Estados Unidos era 3,8. Y durante 2 años la tasa de desempleo se mantuvo por debajo del 4%, fluctuando. Ahora empieza a subir muy fuerte. La tasa de desempleo, hay una economista complicada, se llama Claudia Sahm, que trabajaba en la Reserva Federal de New York, y ella detectó esta regularidad. Cuando la tasa de desempleo sube, su promedio trimestral, medio punto relativo al mínimo de los últimos 6 meses, es decir, cuando toca este nivel, este punto, esto no es un pronóstico de recesión, esto es la confirmación de que una recesión ya ha empezado. Y eso es lo que acaba de hacer, ¿no? Esta regularidad, que de vuelta tampoco es una palabra de Dios, es una regularidad que se ha ido cumpliendo, lo que puede dejar de cumplirse y nadie debería sorprenderse. ¿Por qué en este caso estamos seguros de que no hay una recesión? La verdad que eso es fácil de medir. Recesiones donde el empleo crece en 170.000 puestos netos por mes, digamos, obviamente ese tipo de recesiones no existen, ¿no? Si uno mira el comportamiento del mercado laboral, lo que uno ve es una tremenda expansión de la demanda laboral. Acá está medida la demanda laboral vis-a-vis el número de desempleados. Y esa relación era muy excedente y ha ido bajando particularmente. Lo que más se ha enfriado en Estados Unidos, lo que ha respondido a la suba de tasas ha sido las búsquedas laborales, la demanda laboral. Más que los empleos han seguido creciendo. Este cuadrito chiquito muestra las aperturas desde el 2021-22, caída. Las contrataciones en caída. Los despidos no, fíjense. Este es el gráfico de los despidos. Los despidos no están aumentando, la tasa de desempleo está aumentando en Estados Unidos, los despidos no están aumentando. Y ese detalle es el que hace que la regla de Sahm, que mira el número de desempleo, gatilla una señal de recesión, porque la tasa de desempleo está subiendo muy fuerte, pero esta vez es diferente, me diría, esta vez la dinámica que hay atrás es distinta. Los empleos acá no se nota, pero el nivel de despidos el mes pasado fue el más bajo de los últimos 2 años. No muy distinto a los anteriores, pero digamos, normalmente teníamos un aumento en los despidos como principal explicación del aumento en el número de desempleados de la tasa de desempleo. El desempleo está aumentando, aunque aumentan también los empleos, están aumentando los empleados y están aumentando los desempleados. Y la razón por la cual aumentan los desempleados no porque aumentan los despidos, sino porque la fuerza laboral aumenta, más gente está entrando o reentrando a la fuerza laboral
y la inmigración está suministrando además texto. Uno podría decir entonces que la Reserva Federal está disipándose a un escenario donde si la demanda laboral sigue enfriándose, en algún momento pueden empezar los despidos, o eventualmente esa gente que está desempleada y busca empleo y no lo consigue puede ser un factor de perturbación. Entonces, la Fed no está corriendo de atrás, sino que se está anticipando. Está pudiendo tomar esta decisión porque la inflación también está bajando y eso le está cambiando la presión. El balance de riesgo que enfrenta el mandato dual de la Fed, pleno empleo e inflación estable, no está amenazado y ha ido girando. De ser la prioridad la inflación, porque estaba en 7% y su meta era 2%, esta es la manera medio simple de ver. Estas son las proyecciones que hace cada trimestre la Reserva Federal. Cambio del Producto Real, tasa de desempleo, inflación del deflactor, inflación núcleo del deflactor, y este es el nivel de tasa. Estos fines del 2024, fines del 2025, fines del 2026. Se le pregunta a todos los miembros, ya sean directores de la Fed o presidentes de distrito, si se mantienen las condiciones actuales, ¿qué niveles ustedes creen que van a tener estas variables y qué niveles creen ustedes que va a tener que tener la tasa de Fed Funds? Y esta última columna es la visión de ellos del equilibrio en steady state en el largo plazo. Entonces, la inflación era el gran problema acá. Si uno mira ahora la proyección de marzo o la última, que es la de junio, fíjense que la tasa de inflación que ellos estaban pensando para diciembre es básicamente la tasa de inflación que ya tenemos ahora. De hecho, esto es una décima por encima de la tasa de inflación que rige hoy en día. O sea que en términos de inflación estamos bien. La Fed veía este derrotero y la meta del 2% la planteaba para obtener a fines del 2026. O sea, estamos bien con la inflación cae a una velocidad y no hay una urgencia por llegar a cumplir la meta. La tasa de crecimiento es un poco más alta que la necesaria, eso en principio está bien, en función de lo que dé la inflación. La variable que se ha salido es la tasa de desempleo, que la Fed pensaba que iba a ser 4% a fin de año y hoy es 4,3%. Y la Fed no pensaba en un techo el año que viene en 4,2 y pensaba en una tasa de equilibrio de largo plazo en 4,2. Es decir, que la variable que hoy sobresale en junio no estaba en el radar, hoy está en el radar y es la tasa de desempleo. Aún con la salvedad de que si uno analiza, la suba de la tasa de desempleo esta vez no representa un aumento en los despidos, ni es incompatible con una economía que sigue creando empleo. ¿Okay? Las tasas iban a estar en 5,25, este es un promedio, la tasa hoy es un rango que tiene, hay un nivel piso y un nivel techo, ese rango tiene 25 basis, entonces este es el punto medio, redondeado a una décima, y la tasa de largo plazo hoy está en un techo, digamos, esto es equivalente a un 3%. Si le estamos con tasas de 5,5, la tasa neutral es 3%, la política y las tasas reales son demasiado altas, si la inflación sigue bajando van a seguir subiendo, eso puede deteriorar las condiciones laborales, lo que la Fed quiere, anticipándose, pero no porque vea que ya estamos en recesión, empezar a disminuir la presión que genera la esa es toda la idea. Los otros bancos centrales están en una situación más o menos parecida a esta, ¿no? Yo diría con una situación en general, si uno piensa en Europa, de mayor debilidad y por ende las bajas quizás están dictadas también por una mayor debilidad de la economía o la necesidad de apuntalar la recuperación de la economía. La tasa de inflación en Europa es exacta, es 2,5 calculada de otra manera y con otro derrotero es 2,5 como es la de Estados Unidos. Bueno, acá hay una deriva hacia los mercados, un poco por debilidad mía, no sé si a ustedes les interesa o no, pero digamos, ya en octubre del 2022, la bolsa que había anticipado una recesión que no ocurrió, en octubre del 2022, cuando la inflación empieza a declinar en el segundo semestre, apuesta que no va a haber una inflación y no va a haber una recesión, no va a haber un problema de inflación, que la inflación va a bajar y hace una apuesta constructiva.
la curva de rendimiento sigue invertida. Hoy la canasta de indicadores líderes que publica el Conference Board, que es otro indicador anticipatorio, sigue dando caída. Quienes escriben el informe ya por pudor relativizan esa caída. La regla de Sam nos dice estamos en una recesión que ya empezó. Y obviamente si algo sale mal, o en este escenario, si lo volviéramos a repetir esto, uno lo haría con tanto cuidado, porque temería que en una repetición hubiera un daño real más grande, ¿no? Bueno, hay un mercado bull, esto lo podemos pasar rápido, pero digamos, yo creo que acá hay un punto importante. La crítica más fácil que se le puede hacer a la evaluación de la bolsa hoy, a la sub de la bolsa, es que cuando uno usa parámetros tradicionales, la ganancia de las compañías, etcétera, la evaluación está en un extremo, ¿no? Lo cual es cierto. Pero este mercado y esta economía internacional tienen un elemento a favor muy fuerte, y es que estamos viendo una economía que ha sido sometida en un periodo corto a una sucesión de shocks muy extremos. Y lo mismo podemos decir de la bolsa. Y ya decía John Milton, lo que no mata te hace fuerte, ¿no? Entonces, la globalización está en tela de juicio desde la crisis de Lehman. No se puede probar que hay una desglobalización, porque efectivamente no la hay. Lo que no hay es un crecimiento, la integración económica, etcétera, al mismo ritmo que había antes de la crisis de Lehman. Pero, esté esto bien medido o no, estamos conviviendo con esta realidad desde la crisis de Lehman. Y si esto es tan dañino, digamos, los efectos los estamos registrando, y aún así la economía se ha dado maña para sobrellevar, sin entrar en una recesión, una situación tan extrema como la pandemia, como todas las políticas para salir de la pandemia, como los resultados en exceso que provocaron esas políticas, y la corrección a su vez de esas políticas con políticas muy agresivas en el sentido contrario. Y este mundo que estamos viendo ahora, con todos estos problemas, ha sobrevivido con un comportamiento bastante bueno a toda esa sucesión de problemas. Ha habido cambios de política, una nueva regulación del sistema financiero, que creo que es el gran héroe oculto de este proceso, porque lo primero que pensamos cuando hubo una pandemia y cuando vimos el tipo de decisiones que había que tomar para preservar la salud de la población, lo primero que a uno se le vino a la cabeza es que acá íbamos a tener un shock crediticio y una crisis crediticia fenomenal. Y el milagro, la parte ausente, es que pudimos hacer todo eso sin una crisis crediticia, sin una crisis en los bancos, sin una crisis en los mercados. Más bien los mercados muy rápidamente empalmaron y jugaron a favor gracias a la credibilidad de la política económica. Estaba muy a la moda decir, la Fed puede bajar las tasas todo lo que quiera, pero la baja de tasas no aniquila el virus. El virus no se va a enterar, cosa que es perfectamente cierta, pero eso ayudó enormemente a navegar, digamos, la crisis. Teníamos un problema antes de Lehman, al que parecíamos conducidos, digamos, inexorablemente, y era el agotamiento de los pozos convencionales de petróleo, de las fuentes convencionales de energía. Gracias, y esto es más casualidad que otra cosa, a la baja de tasas tan pronunciadas que siguieron a la crisis de Lehman, se pudo desarrollar una tecnología que existía, pero que no era económicamente viable, que nos permitió sacar el petróleo, el gas de la roca y todo. Entonces, el mundo también ha salido de una encerrona que tuvo muy complicada, que parecía insoluble, porque parecía un problema tecnológico, digamos. Piensen ustedes que la producción máxima de petróleo en Estados Unidos era la década del 70. Recién ahora con el shale oil eso se pudo revertir. Hemos estado viviendo los años 90 con la idea de que el mundo desembocaba naturalmente en un arreglo político, en un esquema político donde prevalecía en todas partes, iba a prevalecer en todas partes la democracia liberal. Que las democracias no pelean entre sí, ¿no? Era el fin de la historia de Fukuyama. Esa idea era prevaleciente. Y esto no era solo una idea. Detrás de esta idea estuvo la realidad de, por ejemplo, China accediendo a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 a instancias de los Estados Unidos. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que China se iba a enriquecer, que iba a surgir una burguesía, que esas burguesías iban a tener un papel cada vez más importante,
que en algún momento iban a reclamar sus derechos políticos y que por esa vía China iba a derivar pacíficamente una democracia. Y en esa lógica, la política de Estados Unidos favorecía la integración, la expansión de China, los negocios en China y todo lo demás. De ese mundo, obviamente mucho más amable, hemos pasado al otro extremo, a la idea de que esto no es así y hay que frenar y hay que confrontar con China. Pero digamos, estamos viviendo ya en esta nueva realidad del conflicto. Hemos tenido en el 2016 una especie de contrarreforma en los países que más impulsaron la reforma liberal. En Gran Bretaña, donde triunfa el Brexit y Gran Bretaña se retira de la integración europea, Trump en los Estados Unidos. Trump puede volver a ser presidente, pero ya tuvo una primera instancia. Y ya hemos visto lo que significa Trump presidente. Cómo medir de alguna manera sus palabras y su realidad, a qué elementos son sensibles, o es sensible Trump. Trump es muy sensible y ha usado durante sus 4 años de mandato lo bien que andaba la bolsa como termómetro de lo bueno que era su gobierno. Y si uno tiene esa sensibilidad, obviamente muchas de las cosas que uno puede decir en campaña no las va a querer ejecutar, porque eso puede tener un impacto adverso, digamos, en los mercados. La confrontación Estados Unidos y China apareció, a muchos puede haberlos sorprendido, puede habernos parecido algo muy propio de Trump, pero hemos visto la administración Biden y está claro que esta es una política, una estrategia nacional de los Estados Unidos, que además tiene apoyo en la dirigencia y en la población y que eso va a seguir así, gane Trump, gana Kamala Harris, etc. ¿No? En la elección que le hizo Trump a presidente, ninguna plataforma política, ni la de Bernie Sanders, ni la de Hillary Clinton, ni la de Trump defendían el libre comercio, el acuerdo hecho con México y Canadá, etc. Es decir, Estados Unidos cambió de una manera total. Pero no es que está por cambiar. Ese cambio ya está y hemos convivido con las consecuencias de ese cambio. El repliegue del multilateralismo, Medio Oriente en llamas, el shock de la pandemia, un shock tremendo, encerrar a la gente, ver que la economía podía funcionar, salir de esa recesión profunda y breve. Hemos tenido un proceso de tremenda recuperación con un efecto colateral de inflación como no veíamos en 40 años. Hemos tenido la inversión de Rusia a Ucrania, hemos tenido un shock petrolero en un orden inverso al que tuvimos en los años 70, que primero tuvimos el shock petrolero y después la inflación. Acá tuvimos la inflación y después un shock no solo petrolero sino de todos los commodities, y hemos salido de esa situación. ¿No? Una pregunta muy usual que teníamos hace no mucho tiempo es: el mundo está muy bien, la bolsa vale fortuna, pero el dinero es gratis porque la tasa es cero. Bueno, hemos testeado también qué pasa si la tasa no es cero, no es gratis, y hemos visto esa variación de las tasas de interés reales, y para sorpresa de todos, me incluyo, hemos visto que los zombies que esperábamos que ocurrieran, los negocios que se desplomaran, que estuvieran vivos porque uno se podía financiar gratis, se derrumbaran, y la verdad que eso no ha sucedido. No hemos tenido un shock crediticio, no hemos tenido un shock bancario increíblemente, y eso en parte son las reformas en el sistema financiero posteriores a la crisis de Lehman. Y hemos visto la capacidad de los bancos centrales, aún cuando dejaron correr a la inflación peligrosamente, con una lógica. La lógica era que si la inflación sube sabemos qué hacer. Si nos metemos en un pozo de depresión no tenemos mucha experiencia ni sabemos qué hacer. En realidad lo único que sabemos hacer es lo que estamos haciendo, y si eso no funciona se nos quemó el libreto, ¿no? Y lo hemos visto funcionar. Para peor, tenemos todo un regreso de políticas, etcétera, exhumadas de los años 60, 70, intervención del Estado, etcétera, de resultados dudosos. Si uno tomara la experiencia argentina, uno diría de resultados atroces. Y este es un mundo que se está cocinando en esta salsa. Pero los resultados que estamos viendo son producto de esa cocción. Y entonces la fortaleza que tiene este mundo y este mercado, me parece, esa, digamos. Ninguna de estas cosas nos van a tomar desprevenidos. Estas cosas, si se agravan, van a ser un poco más de lo que ya teníamos. Yo no voy a seguir mucho por acá, porque a lo mejor ustedes están más interesados en otras cosas.
digamos, esta es la ayuda de la bolsa y estas son estas especies de isocuantas, son relaciones que toman las ganancias en cada momento de las compañías y las multiplican por un múltiplo. 10, 15, 20, 25. En el largo plazo, en una serie que arranca en el siglo XIX, la bolsa de Estados Unidos ha cotizado en promedio 14 o 15 veces ganancia. Abajo de eso suele ser atractivo el precio de compra, arriba de eso puede parecer exagerado. Por una versión un poquito más ajustada de esto, le dieron el Nobel de Economía a Robert Shiller de Yale, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos, y tomamos una serie muy larga, es que efectivamente cada vez la bolsa está operando a múltiplos más altos. La mejor explicación, la explicación más sobria de esto, es porque básicamente ha habido una gran contribución de Volcker o de los banqueros centrales en bajar la tasa de inflación de una manera sostenida. Y estos múltiplos más altos son compatibles con tasas de inflación estables y con tasas de interés nominales más bajas. Yo diría, para coronar, que por eso era tan importante que los bancos centrales tuvieran capacidad de volver a controlar la inflación y de devolver la inflación al 2% de inflación. Porque tenemos un mercado que pricea activos financieros, suponiendo que efectivamente la meta se cumple. Si la meta no se hubiera podido cumplir, si hubiéramos tenido una recesión en el medio y todo lo demás, estas cotizaciones son muy difíciles de sostener. Son difíciles de sostener aún en estas condiciones, pero, digamos, yo creo que está mucho mejor. Bueno, pasemos esto rápidamente. Simplemente podríamos decir, hoy estamos parados en una situación de tasas en 5,5. Si algo sale mal, digamos, esto es como un cristal, rompan este cristal y bajen las tasas de interés hasta que las cosas se estabilicen. Durante mucho tiempo las tasas estaban en cero. Si algo salía mal, ese remedio simple y eficaz no lo teníamos disponible. Yo era chico, tenía la edad de lo que tienen ustedes, y me gustaba leer los artículos de Martin Feldstein en la American Economic Review, diciendo el déficit de Estados Unidos así no se puede sostener y esto va a explotar. En fechas que eran lejanas, ¿no? 2010, 2015, que ya hemos dejado atrás, pobre Martin Feldstein, tampoco nos acompaña. Y aún así, esos artículos estaban bien escritos y tenían una razón. El déficit de Estados Unidos es insostenible en el largo plazo. Se ha podido sostener hasta ahora y, como ustedes ven, inclusive en un contexto donde la inflación se desbocó, hubo que subir las tasas de interés, pero mucho menos que la inflación, y ahora están bajando. Pero es un peligro, y es un peligro del cual a lo mejor no estamos conscientes, porque navegamos como si el nivel de deuda de Estados Unidos pudiera estirarse al máximo. Sería prudente corregir eso, básicamente porque en los momentos de dificultad el elemento estabilizador más fuerte, más rápido y el que concita expectativas favorables del conjunto con más sencillez es precisamente el uso de una expansión de la cantidad de dólares, de deuda, etc. Entonces nos convendría tener esto con un margen de acción para utilizarlo agresivamente en los momentos de crisis. Pero esto es lo mismo que predicar en el desierto, o sea que simplemente les quería dejar esta información. Digamos, si uno le presta atención a las campañas electorales de cualquiera de los tres candidatos que ha habido, Trump, Biden y Kamala Harris, las propuestas son desmesuradas. Ayer había una nota de Wharton diciendo las promesas de Trump son 5 veces más inflacionarias que las de Kamala Harris. ¿Cuál es el futuro de esto? Menos que esto. Bueno, esto va a seguir creciendo. El problema es un cisne negro si el día de mañana la gente no quiere la deuda, uno no podría decir eso, porque uno entiende que esto no tiene un límite. Pero sí es verdad que ayuda mucho el antecedente de haber podido manejar esta experiencia de la pandemia. Eso da todavía una confianza adicional. Pero uno está abusando, me parece a mí, de esto. Impunemente, sin costo, ¿no? Y por ende probablemente vaya a seguir.
Esto se podría complicar si si el euro se hubiera convertido en algo todavía más confiable y la liquidez internacional hubiera variado para el euro, pero digamos, muy rápidamente nos dimos cuenta que Europa puede tener una dimensión económica muy importante, pero políticamente, en términos de liderazgo, no talla lo suficiente. Una expansión de China muy grande en un futuro podría poner esto en tela de juicio, es decir, hoy el dólar es la unidad de liquidez internacional y no tiene, su hegemonía no tiene para nada. E inclusive China usa el dólar como ancla de su sistema monetario, o sea que independizar a China también del dólar generaría un gran problema a Chile, ¿no? Entonces, en el fondo, en esa situación, y cuando se prende fuego, Estados Unidos tiene liderazgo y capacidad de apagar el incendio, favorece que se siga usando esto como si no tuviera ninguna consecuencia. ¿Y si China pasara a usar el oro en lugar del dólar en algún momento? Se complicaría China, yo creo, antes de poder complicar al sistema monetario internacional. Muy brevemente, si uno mira la bolsa y los mandatos presidenciales, quién es presidente importa muy poco, y eso es lo mismo en los retornos, etc. Vayamos al mundo, del cual lo hemos visto a través del prisma de Estados Unidos. Yo digo, si uno puede cambiar ese prisma, no cambia mucho la visión en general. China obviamente es una historia particular, pero China no es tan gravitante como para basarnos en China para decir hacia dónde va el mundo, ni mucho menos las repercusiones con nosotros, que tenemos nosotros. Pero, digamos, el mundo influye en la Argentina de múltiples maneras. Digamos, uno mira la reserva del Banco Central y el oro estaba evaluado a fines del año pasado en unos 4.100 millones de dólares y ahora está evaluado en una cifra que se acerca a 5.000 millones de dólares, y la razón es que el oro ha subido en lo que va del año un 23%, y eso es una conexión directa, ¿no? Mi idea era instalarme dónde está o dónde creo yo que está la Argentina hoy y aprovechar lo que hemos dicho del mundo para ver qué impacto puede haber. Yo creo que básicamente el problema que tenemos hoy es que hay un cortocircuito entre lo que quiere el gobierno y lo que no quiere el fondo, o lo que exige el fondo y el gobierno no acepta. Me da la sensación que el gobierno iba construyendo una estrategia bastante hábil, que tenía un elemento, y esto es básicamente pensando en el 1 de marzo, cuando Milei convoca el Pacto de Mayo para el 25 de mayo, y creo que él tenía armado un paquete realmente importante con varios elementos ahí. Uno de ellos, obviamente, la 8ª revisión del acuerdo con el fondo, que iba a dar un cumplimiento muy holgado de las 3 metas cuantitativas de Argentina con el fondo. El fondo pedía la ley bases y la aprobación de la reforma fiscal, que se consiguió, no el 25 de mayo, pero se consiguió para el 9 de julio. Y Milei tenía bajo la manga algo que nos parece natural, pero que en ese momento era muy importante: la posibilidad de poner una tasa de inflación baja, mucho más baja que la que nos imaginábamos, y con una contundencia tal que aún los que están a favor o los que están en contra, todo el mundo aceptara que la inflación claramente ha retrocedido fruto de esta política. Y por eso, digamos, la inflación ha dejado de ser la principal preocupación, que lo fue durante 5 años, y ahora discutimos otros temas porque la inflación parecía contenida. Todo eso cerraba, me parece a mí, con un apoyo adicional del Fondo Monetario que permitiera además mostrar una hoja de ruta para el levantamiento de los controles cambiarios y eventualmente el levantamiento del cepo, no inminente, escalonado en el tiempo, ¿no? Pero hacía falta además por el timing, porque sabemos que la estacionalidad de las reservas en la Argentina, de la liquidación de la cosecha, influye mucho, y sabíamos, y de hecho está en la 8ª revisión, que este es un trimestre, esta segunda parte del año, pero básicamente el tercer trimestre iba a ser complicado, íbamos a perder reservas y esa parte no cerró. Entiendo yo lo digo yo, digamos, uno puede tomar como un barómetro las decisiones de política internacional de Milei, desde tomarse un avión e ir a Washington como uno de sus primeros actos, y bajar de ese avión e ir a almorzar con Bill Clinton y Christopher Dodd, que me pareció que era un mensaje muy claro. Todo el mundo sabía que Milei era pro Estados Unidos y pro Trump. Ese era un mensaje más amplio a la administración Biden, diciendo: yo soy pro Estados Unidos, puedo estar cerca de Trump, pero no voy por eso a acusarlos a ustedes de zurdos o de amenaza a Occidente y todo lo más, todo lo que hace con todos los parecidos de Biden en Europa, ¿no? Entonces, desde ese gesto,
Recuerden la imagen de verlo a Milei junto con la generala Richardson, que obviamente no es su par, ni mucho menos en Ushuaia, anunciando una base conjunta con Estados Unidos en Ushuaia, básicamente anunciando que la base china no se iba a realizar, la inspección a la base que tiene China en Neuquén, y yo diría el sumum de esto es la compra de los F-16 a Dinamarca, la propuesta auspiciada por Estados Unidos. Me imagino yo que todos los pasos que dio la política económica, más esos pasos de política internacional, apuntaban quizá a conseguir una flexibilidad del fondo y aceptar que el programa continuara en los términos que había pensado Milei y Caputo, con algún apoyo adicional, y eso obviamente no se dio. Y hoy estamos en ese nudo. Uno podría decir, toda política económica tiene que velar por el equilibrio interno y el equilibrio externo. El equilibrio externo, digamos, a veces se pasa por alto, que el principal ancla para que el programa funcionara bien, a mi juicio, fue la estabilidad de los tipos de cambio. Obviamente Milei dijo que no había plata y se propuso estabilizar el déficit y lo hizo en tiempo récord. Pero la verdad que el elemento más estable desde el día 1, aún en plena inestabilidad, fue que el dólar blue no se mantuvo y no subió por encima de los niveles de masa. Y que más allá de la devaluación inicial, los tipos de cambio o el tipo de cambio oficial ajustaba por el PEG, algo perfectamente creíble. Y después se acoplaron los dos elementos. Cuando no se puede seguir por este camino, empezamos a tener un problema desde el punto de vista de la balanza de pagos, del equilibrio externo y todo lo demás. Y hoy estamos atrapados en ese nudo. Ayer, y no porque yo le haya dicho andá y decí esto para que levantarme la conferencia, alguien de Moody's planteó que en estas circunstancias había un riesgo muy alto de que Argentina no pueda afrontar los vencimientos, citó los vencimientos con el sector privado de los bonos de Argentina, y por ende ahí lo que está mostrando es cuál es el problema hoy. El problema hoy es todo el mundo tiene una gran convicción y una gran credibilidad de que se va a mantener el equilibrio fiscal y que se va a hacer lo que haga falta si hay un shock para no perder el equilibrio fiscal, y a su vez también una convicción de que el programa se quedó corto desde el punto de vista de la balanza de pagos, también sea atraso cambiario, o si no algo mucho menos sofisticado, que creo que es el problema. Cualquiera puede contar cuáles son los vencimientos del año que viene y preguntarse, no están los dólares, ¿de dónde van a salir esos dólares si no los pone el fondo? No. Y dado que estamos en esta situación, lo que más nos interesa en la relación con el mundo es cómo el mundo pudiera flexibilizar eso, ¿no? Por un lado, un mundo que crece, que se relaja, que baja las tasas de interés, es un mundo que tiene menos demanda, digamos, sobre el Fondo Monetario de programas y de asistencia. Eso podría flexibilizar la posición del fondo en el sentido de prestar alguna asistencia mayor a Argentina. Esto es un dato muy relevante, yo creo que no, pero es un dato por lo menos que no fuera en contra, ¿no? Entonces le cumplimos todas las metas al fondo de la octava revisión. No hubo que llamarlo a Milei para que las cumpliera, hubo más bien que decirle que no vaya tan rápido, ¿no? Que se fije más en la parte social y todo lo demás. Y el fondo anuncia por escrito, que yo creo que este fue el tema más urticante, por escrito en la octava revisión, dice el fondo que el dólar blend se acaba a fin de junio. Y el gobierno obviamente no tenía eso. El gobierno sigue con el blend, etc. Entonces ahí estamos en una situación donde lo que esto puntualiza, bueno, hay un problema desde el punto de vista de cómo hacemos el puente. Piensen ustedes, esta es una Argentina que hoy no tiene dólares, no tiene acceso a los mercados de capital. Milei ha equilibrado los flujos. La balanza de pagos tiene un superávit comercial y aún con el dólar blend genera un pequeño residuo de acumulación de reservas, y las cuentas públicas de caja están equilibradas, y si no son exactamente cero, yo diría no son significativamente distintas de cero. Cada tanto hay que hacer alguna prestada por energía, por camisa, alguna cosa falta, pero es impresionante haber logrado eso. Yo diría que esa es la parte más difícil, y Milei de hecho la ha hecho parecer fácil, y todo el mundo da cuenta que eso se va a cumplir. El problema está todo focalizado en la parte exterior, y no hubiera sido así de haber tenido un entendimiento más claro con el fondo. Mark Schobel, que trabajó años en el Tesoro, y él puso este tweet.
en una nota, usando una nota del Financial Times, de cuando el dólar llegó a 1500, una nota que dice: se terminó la luna de miel de los inversores con Milei. Y lo que él puso fue time to float, ¿no? Tiempo de flotar, ¿no? Y esto es lo que dijo Arriazu la semana pasada: si devaluamos, explotamos por los aires. Y estamos ahí en esa tensión. Y obviamente esta es una tensión que tiene que ver con el sector externo. Sí. En ese sentido, con este argumento, ¿cómo ves la posición del RI recientemente adoptado contra esta pauta que están poniendo? Porque al fin y al cabo es lo que se especula. Buenísimo. Déjame avanzar un poquito más y le damos una respuesta natural a eso. La verdad que si uno mira el tipo de cambio multilateral real que publica el Banco Central, no estamos tan desalineados. Obviamente con la devaluación inicial hubo un gran impacto, después caímos. Estamos, yo diría, a un nivel parecido, a lo mejor 10-15% más alto que el nivel que tenía la Argentina cuando asume Macri y levanta el cepo. Hay un atraso, eso se puede discutir, la verdad que esta no es la medida. El atraso es un atraso relativo al tipo de cambio de equilibrio real, y eso no lo vemos, ¿no? Pero uno podría discutir eso y uno podría decir: no nos resistamos a cosas naturales. Los chilenos venían a Mendoza a comprar, y ahora los mendocinos van a Chile. Esa es una medida, ¿no? O alguien que viene de Europa dice: yo en Barcelona vivo más barato. La comida sigue siendo más barata acá, pero claramente nos hemos apreciado que si el programa hubiera salido mal, nos hubiéramos depreciado de lo lindo, ¿no? Entonces, quizás nos hemos apreciado muy rápidamente. Esa es la objeción que plantea el fondo, y es una objeción, dado que no hay acuerdo con el fondo, que la gente tiene presente. Esto es una síntesis, una presentación más larga. Si uno ve desde fines de junio, la apreciación real del tipo de cambio se ha detenido también, ¿no? Pero uno podría decir, y eso tiene que ver un poco con el RIGI o con vaca muerta. Bueno, Argentina hoy está en una transición. Estamos empezando a hacer las cosas bien, y sería dramático tener un desequilibrio fiscal que financiar, pero eso que es el backbone de la estabilidad argentina, tenemos un gobierno que está encaminado a conseguirlo. Y por otro lado, uno puede pensar en una Argentina perfectamente viable que produzca mucho más dólares, y lo que hay que hacer es un puente entre esa Argentina de hoy, una política que va enfilada en la dirección correcta, y el tiempo que falta para que maduren los proyectos, los RI, etc. En el medio necesitamos un enlace. Esa es la función del prestamista de última instancia, y esa es la función que el fondo ha tenido las más de las veces, con la salvedad de que las más de las veces el fondo no prestaba y nosotros nos dedicamos a cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora se está pidiendo, o se está necesitando, un apoyo exterior, no para perder el tiempo, sino para continuar en una dirección correcta. Entonces lo que hay que hacer es enlazar las dos cosas. Hay que convencer al fondo, o vamos a tener que aceptar lo que dice el fondo, o vamos a encontrar recursos de otro lado. Podemos generar algo con privatizaciones, podemos comprometer a lo mejor a algunos de esos bolsos de empresas que vienen para adelante, pero eso es lo que hay que hacer. Y la persona de Moody's que dijo que tal vez la Argentina tenía la necesidad de reestructurar, refinanciar la deuda y todo lo demás, lo dijo por 2.000 millones de vencimientos de este año, que yo creo que no son el problema, y por 8.000 del año que viene, que claramente hoy no queda claro de dónde van a provenir. Es un problema, no es un problema insoluble, es un problema que hay que solucionar. Y podemos tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? Entendemos con Arriazu que es inconveniente tener que devaluar. Entendamos que a lo mejor hay un plan C donde vamos a tener que hacer algo parecido, o cambiar el régimen cambiario, etc. ¿No? ¿Vos no creés que las importaciones van a subir? ¿Y el dólar? Por ejemplo. Sí. Ahí. Sí. No, pero eso era no, esto era solo lo energético. Okay. Ah, ok. Este es el resultado de la balanza de pago de energía, uno diría. Esto es lo previsto. Estas son importaciones de energía estables, de energía, ¿no? Con una economía creciente. Y estas son las exportaciones. Obviamente lo que hay atrás es una expectativa de aumento de la producción.
pero que es algo realista, ya conocemos la roca, etcétera, y vamos a tener, de hecho, esto ya está mejorando, con el oleoducto vamos a sacar más petróleo muy rápidamente y después vendrá el gas, digamos. O sea que, en el fondo, este es un proyecto bastante viable, tenemos una política económica sana. El gran mérito de Milei no es solo el equilibrio fiscal en tiempo récord, sino la conjunción de equilibrio fiscal con el apoyo de la opinión pública. Esa combinación es muy particular, ¿no? Yo creo que si el fondo no estuviera 41.000 millones de dólares abajo con la Argentina, hubiera facilitado un apoyo extra, sin pedir a lo mejor lo mismo que le pidió a Egipto, a Etiopía, o a Massa, cuando le hizo la última liberación después de una devaluación. Lamentablemente, en esta dinámica se nos coló un shock adverso de la soja y de otros granos, que no tienen que ver con la economía internacional, tienen más que ver, digamos, con la producción de soja y con los excedentes. A la economía internacional lo que le podríamos, y el shock es importante y totalmente inoportuno, ¿no? Quizá pueda mitigarse. A la economía internacional lo mejor que nos podría aportar fue lo que nos aportó en los primeros años de la convertibilidad. Un proceso de debilitamiento del dólar en el mundo. O sea que esto continúa en este sentido. Esto es el primer lustro de los años 90. Cuando esto empezó a cambiar, empezó a crujir la convertibilidad. La convertibilidad hubiera resistido todas las crisis internacionales, lo que no resistió la devaluación del real, porque estábamos muy integrados, y eso cambió la ecuación, el sector industrial y todo lo demás, y ahí empezó además a restar el apoyo que tenía la población. ¿Okay? Entonces, la economía internacional podría presentarnos un escenario de dólar más débil, de apreciación de los commodities. Ya hemos citado el caso del oro, que es muy claro, y eso no es pedir demasiado, sino más bien es esperar lo que un poco ha insinuado el dólar en esta crisis que vos citaste, Manuel, al principio de agosto. Nos puso nerviosos, la verdad que era más ruido que otra cosa y eso era visible, pero ahí vimos ese viernes negro, lunes negro y todo lo demás, una gran debilidad del dólar, no una apreciación del dólar, es una primera señal. Y lo que vimos como reacción al anuncio de Jackson Hole es lo mismo. Todo sube, pero el dólar en el mundo se repliega. Y eso es eso puede ser muy positivo para la Argentina, y yo diría que eso es lo que deberíamos esperar del mundo. Me parece muy claro, si uno mira el riesgo país, creo que es un buen termómetro de qué magnitud tiene este problema o esta sensibilidad que ha generado el mercado acerca de la viabilidad externa del plan. El riesgo país cae de 2.500 puntos, en abril llega a perforar los 1.200 puntos. En abril la ejecución fiscal era buena, pero ahora podemos señalar 2 o 3 meses más de persistencia de eso. Y hemos empezado con la desregulación y hemos empezado a agregar muchas cosas. El riesgo país, sin embargo, sube. El riesgo país empieza a subir de una manera clara después de que dejamos de acumular dólares. Puede ser una prevención de almacenero, etcétera, pero es una prevención que tiene una buena raíz atrás. Efectivamente, si no tenemos dólares, digamos, acá es el viejo problema de la transferencia, la discusión de Olin y Keynes cuando se le puso el pago de reparación de guerra a Alemania. Nosotros podemos tener superávit fiscal, esos son pesos, pero tenemos que hacer pagos en dólares y necesitamos también los dólares para que esos pesos, ¿no? El problema no está puesto en el resultado interno, el problema está puesto en la disponibilidad de esos dólares. Y eso es claro que es el problema y surge del entredicho por escrito de lo que planteaba el fondo, el abandono del blend y la actitud del gobierno. Quizá el mensaje más potente es cuando Milei dice, y no es cierto que no podamos crecer con cepo, ¿no? Es una manera, digamos, eso lo aprobará Santiago Caputo o algún genio de marketing, de decir, pensamos seguir con el cepo, ¿no? Entonces, necesitamos bajar este termómetro. Estos 1.500 riesgos país necesitan bajar, porque necesitamos bajar esto también para poder acceder y colocar dólares y conseguir el financiamiento. Este problema existe porque la Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales y no tiene un mercado de capitales de suficiente envergadura.
Si tuviera eso, que lo tiene Uruguay o lo tiene Paraguay, no tendríamos ningún problema con el programa tal cual está ahora. Y no teniendo eso, necesitamos a alguien que nos preste o alguna vía excepcional que consiga recursos y calme, digamos, esta sensibilidad. Es decir, Morgan Stanley dice la inflación va a bajar muy fuertemente. Eso no hay discusión. A los mercados les inquieta juntar dólares. Una cosa trivial, pero hay, ¿no? Se corta la demanda, la compra del Banco Central, va a venir una demanda. Vamos a pagar 1 mes y medio de importaciones a partir de septiembre, octubre. Caputo, para calmar las aguas, dijo que había armado unos ripos, los ripos no están. Digamos. La sensibilidad, la Argentina muchas veces sabe ser monotemática, ¿no? Y digamos, está claro que ahí ese es el punto rígido y ese es el punto que hay que solucionar. Hay tiempo para solucionarlo, difícilmente lo arregle esto la situación internacional, creo que he pedido demasiado. Básicamente es un problema de tiempo, digamos. Los dólares van a estar. La Argentina está en un derrotero donde esos dólares van a estar, pero van a estar en el futuro, hay que traerlos ahora. Y ahí está la dificultad al no haber un mercado. Creo que existe la necesidad de un acuerdo dado los vencimientos de deuda, aun cuando la fase actual del programa logre sus objetivos de igualar la inflación al PEG o tener una inflación más baja. La respuesta de Milei al planteo del fondo fue muy clara. Déficit cero, emisión cero, todo con asterisco porque digamos, hay ciertas condiciones, y pega el 2%. Más de regulación, si ustedes quieren. Si eso me da una tasa de inflación menor o igual al PEG, difícilmente yo esté acumulando atraso cambiario y por esa vía podemos arreglar si necesidad que vos me pidas un desmantelamiento del régimen cambiario, una devaluación. Y el otro elemento muy importante, quizá contradictorio con esto, pero políticamente muy importante, es la gran apuesta que está haciendo el gobierno hoy a recuperar el crecimiento y que ese crecimiento sea patente, lo tome la población y eso le dé un sustento más amplio de apoyo, no solo basado en la inflación, sino en algo más carnal, y es que los beneficios de este sacrificio también te llegan a vos. Yo creo que julio y agosto han sido muy auspiciosos en esos términos. Acá hay una pequeña contradicción, el programa es de emisión cero, pero si ustedes miran la expansión crediticia está creciendo 3-4 veces la velocidad. Digamos, los préstamos bancarios en pesos al sector privado, la última vez que los miré, crecían al 13,5 en 30 días. Están volando, hay una expansión crediticia que está volando, con el espacio que le deja el crowding in, el equilibrio de la economía, ¿no? Obviamente eso no es desinflacionario, eso puede eventualmente generarle mayor presión de precios, y ahí el gobierno está aceptando, me parece a mí, un trade-off, donde prefiere, bueno, la inflación baje, pero si hay que suspender un poquito eso y se puede mostrar una recuperación más sólida, me parece que ese le parece un balance más atractivo para la discusión. Y esa discusión va a hacer falta si el plan A no funciona y hay que ir a algún plan B o plan C. No sé si puse algo más. Tenía idea de poner algo de China y todo lo demás, pero ya era demasiado, ¿no? Así que hasta acá llegué, no sé si le contesté lo suyo del RIGI. No, a lo mejor se lo contesté y usted no lo entendió. Yo lo que digo, el RIGI, el vaca muerta y muchas cosas más son dólares que van a estar en el futuro. Pero la entrada de dólares tiene tiempos y la sensibilidad está abocada a un tiempo mucho menor, ¿no? Con un mercado, con capacidad de endeudamiento en la Argentina, eso se podría enlazar pacíficamente. Si este problema fuera para Uruguay no habría ninguno, ¿no? Con la historia de la Argentina y este faltante de Argentina, el gobierno lo que tiene que conseguir, el gobierno ha hecho cosas más difíciles, ¿no? Tiene que convencer, ¿no?, a quienes tienen esos dólares o van a poner esos dólares de ponerlos ahora, ¿no?, para apuntarlo a la política. Y a lo mejor hay que acomodar la política a lo que esa gente quiere para conseguir los dólares. Hoy hay tiempo. Hacia diciembre, enero, la cosa va a ser más complicada. En la medida que más gente empiece a poner el dedo en la llaga, que pueda haber incumplimiento por los vencimientos en el futuro, obviamente esto conviene arreglarlo. Sí. No,